Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy terminamos capítulo 19, versículos 17 a 21. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos la luz de tu Espíritu Santo, para que leamos, aprendamos, guardemos tu palabra. Ejemplo de la Santísima Virgen María, que te recibió en tu primera venida, y pedimos que ella y tu Espíritu nos preparen para recibirte en tu segunda venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, antes de ir a los versículos mismos, como la caída de Babilonia ya fue predicho 2 veces antes que fue descrita la caída en Apocalipsis 18, ese capítulo describe lo que 2 veces antes fue predicho también, la última batalla, en capítulo 16 y 17. Hay muchos salmos y profecías del Antiguo Testamento que hablan de una batalla al fin de la historia, cuando las naciones paganas van a atacar el pueblo de Dios. Cuando esto sucede, Dios va a intervenir a salvar a su pueblo, destruir sus enemigos y establecer su reino mesiánico a través de su Mesías. Ahora, nosotros leemos aquí más sobre esa batalla que tiene toda una historia de profecías, pero no tenemos detalles concretos como que tenemos una prevista, un trailer que nos indica exactamente cómo será, porque es más una descripción simbólica y no tanto literal. Ahora, esa visión pinta la última batalla en imágenes bastante horroríficas que vienen de Ezequiel, su profecía, capítulo 38 y 39. En esos capítulos, cuando el pueblo de Dios vive en seguridad, Gog, el rey de Magog, que no sabemos a qué refiere exactamente, pero sabemos que es un rey pagano de un territorio pagano que vendrá contra el pueblo de Israel con una muchedumbre inmensa, un ejército montado sobre caballos. Pero como leemos en capítulo 16 de Apocalipsis, el ataque de Gog es todavía bajo el control de Dios. Cuando sucede la batalla, el Señor derrota a Gog y sus ejércitos y envía fuego sobre ellos. Y después dice a Ezequiel que debe convocar a los pájaros y las bestias fieras para comer la carne de los guerreros y beber la sangre de los príncipes de la tierra. Ahora, ese conflicto final profetizado en Ezequiel, ahora vemos 2 veces profetizado. Y en esa descripción leemos sobre la derrota de la bestia y sus aliados. Y después leeremos sobre la derrota final de Satanás mismo. Ahora vamos a los versículos 17 primero y 18. Después vi a un ángel que estaba de pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo: vengan a reunirse para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los reyes, de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Primero, Juan ve a ese ángel que estaba a pie sobre el sol, es decir, demasiada luz para verlo claramente, y obviamente que tiene una vista sobre todo el mundo. Entonces implica la capacidad de ese ángel a ver todo el mundo, a declarar esas palabras, ¿no? Indica también la visión universal que involucra toda la tierra, todos los habitantes de la tierra. El fin de la batalla ya es cierto que Dios va a ganar. Entonces ahora el ángel solo habla de lo que sucederá después de la victoria de Dios. Invita a los pájaros, a las aves que volaban en el cielo, ¿no?, a comer, ¿no?
obviamente hay mucha ironía aquí, porque la comida de esos aves, de las águilas, de otros pájaros así, es comida horrible. Y sabemos, según la ley de los judíos, el libro levítico, es impura esa comida, no se puede comer. No hay ninguna clase de personas que serán excluidas de este juicio. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué esa imagen y por qué esa instrucción? Esa escena tan horrorífica enfatiza el destino de los que perseveran en oponerse a Dios y su plan. Es decir, la idea aquí no es simplemente ser cruel, sino de manifestar qué pasa cuando estamos fuera del reino de Dios. Muerte, violencia, no hay nada de bueno. Y por esto es una advertencia de reconocer que en esa batalla final o entramos al reino de los cielos o quedamos afuera en una situación pésima. Y Dios en su misericordia declara eso antes de que suceda, para que podamos elegir bien. Versículo 19. Enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército. Ahora, la visión de Juan, que comenzó en el cielo, después movió a ese lugar en medio del cielo, en el aire, ahora se enfoca en la tierra, donde la bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos están por combatir contra Cristo, que es el jinete. Ahora, sabemos que esa congregación de los enemigos ya habíamos escuchado 2 veces antes. En capítulo 16, los espíritus de los demonios, que como ranas habían venido de las bocas del dragón y de la bestia y el profeta falso, habían convocado a los reyes de la tierra a batallar en Armagedón, el día grande del Señor omnipotente. En capítulo 17, los 10 reyes que habían dado su poder y su autoridad a la bestia, lo hacen justo para batallar contra el Cordero. Pero sabemos, el Cordero los vencerá. Más allá de ese lenguaje simbólico, ¿qué tipo de batalla es este? Porque se puede interpretar como una batalla militar, pero realmente no es así. Aun si hay, por ejemplo, interpretaciones de este texto de los protestantes que enfatizan una batalla literal de ese valle de Megiddo en Israel. El libro de los Hechos de los Apóstoles enseña que los que persiguen los miembros del cuerpo de Cristo atacan a Jesús mismo. Por ejemplo, Jesús cuando habla a Saúl. Lo que aquí el libro de Apocalipsis describe es probablemente una persecución inspirada por Satanás que es global, es universal, contra todos los cristianos al fin de la historia. Versículos 20 y 21. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. Todos los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete, y las aves se saciaron de sus despojos. Al momento que los enemigos se congregan, sabemos que ya termina la guerra. La bestia no puede igualar de ninguna manera al jinete del caballo blanco. Sabemos, Cristo, el león del tribu de Judá, el cordero que tiene 7 ojos, 7 cuernos, triunfa sobre la bestia, el anticristo, con poder que sobrepasa el poder de la bestia 100.000 infinitamente veces. Jesús, sabemos, ya ganó la victoria en el crucifijo y sabemos que Dios Padre lo exaltó con la autoridad suprema. Ahora Juan describe lo que sucederá al fin, porque no habrá una batalla entre Cristo y sus enemigos. La bestia, aquí dice, fue capturada, ¿no? Es decir, los dos son arrojados al infierno, a ese lugar, como dice aquí, arrojados
vivos al estanque de azufre ardiente. Esto es la muerte segunda, el destino final del diablo y los que sigan al diablo, es decir, la separación última de Dios, la pérdida de comunión con Él que reconocemos como infierno. El Antiguo Testamento, fuego y azufre son símbolos del juicio de Dios que da a los malvados, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra, sobre Gog y su ejército en Ezequiel. Aunque la bestia y el profeta falso son arrojados vivos a ese estanque, los otros sufren la muerte, son exterminados por la espada. Esa distinción entre el destino inmediato de las dos bestias y sus ejércitos da la impresión de que las bestias son demonios, aunque sus ejércitos son los seres humanos que cumplen sus órdenes. Por eso serán juzgados en lo que leeremos pronto. Ahora, ¿cómo mata el jinete al anticristo, a la bestia? Por la espada. Aquí dice, exterminados por la espada que salía de la boca del jinete. Eso es la palabra poderosa de Cristo, la palabra eficaz. San Pablo dice lo mismo en su segunda carta a los tesalonicenses, de que cuando se revela el anticristo, el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca, es decir, con la palabra. Isaías dice lo mismo, que justamente conquistará a sus enemigos con su palabra que sale de su boca, si recuerdo bien. Entonces, aquí no hay ninguna parte que el ejército de Dios juega, no hay ningún rol que juega para cumplir esa victoria, ¿no? Solamente Jesús lo hace, Él mismo gana la victoria. Los aliados humanos de la bestia, el falso profeta, padecen el mismo destino del ejército de Gog en Ezequiel. Ellos sufren que las aves se saciaron de sus despojos. Toda esa batalla cumple la profecía mesiánica de Isaías 11, que pinta o describe un descendiente ungido, un Mesías de David, que ganará esa batalla decisiva. Y después de esto, todo el pueblo de Dios se reunirá de todas las naciones y la naturaleza misma será transformada. Eso Isaías 11, 4-6, que se lee justamente por la Navidad. Pero antes de que comience esa nueva creación, en su totalidad hay dos otros enemigos, Satanás mismo y la muerte. Y esto leemos en capítulo 20. Antes de terminar, una reflexión. Es como entender esas varias imágenes de Jesús. En el último video hablé de esto, que muchos nombres, muchas imágenes, varios aspectos de Jesús. A veces queremos enfocarnos en solo una imagen, representando a Jesús como solamente misericordioso. Él, por ejemplo, se reveló a Santa Faustina como el Salvador muy misericordioso, infinitamente misericordioso, y es así. Yo mismo tengo mucha devoción a la Divina Misericordia. Pero también sabemos que Jesús fue muy severo con los que no se arrepienten, con los que justamente rechazan su misericordia. Y es severo no porque deja de tener misericordia, sino porque quiere que entiendan lo que están haciendo, para que no sigan rechazando su misericordia. Entonces, aquí que tenemos, por ejemplo, una imagen de Jesús que mata a través de la palabra, no es que Jesús deja de amar o cambia, simplemente son los varios aspectos de su mismo corazón frente de varias personas con diferentes actitudes. Con los que lo aman, Él revela a sí mismo tal cual es, el Cordero de Dios, que nos ama, que nos liberó de nuestros pecados con su sangre, con su corazón tan tierno. Él mismo habla de eso a Santa Faustina, que como es en sí, es misericordia pura. Pero cuando lo esforzamos, cuando perseveramos en nuestros pecados, entonces toma la espada del castigo. No porque es así en sí mismo, sino porque Él reacciona en algún sentido frente de nuestro pecado. Porque el amor frente del pecado
no tolera el pecado, reacciona, quita el pecado. Eso es lo que vemos, que Jesús en sí es puro amor, pero ese puro amor frente al pecado hace algo, no lo permite, lo extermina. Esa es nuestra parte. ¿Con qué nos identificamos? La llamada a la conversión que Jesús da al comienzo del Evangelio es justamente una llamada a identificarnos con Él, para que quedemos solamente con su amor y misericordia. Pero si nos identificamos con el pecado, quedamos con el destino del pecado, el destino de Satanás, que es el infierno, la exterminación. Porque justamente el pecado y el amor no van juntos. Entonces, nuestra parte es reconocer que esa imagen también de Jesús es necesaria. Y también por nosotros, no solamente por los que son muy lejos de Él, los que lo rechazan. También necesitamos que Jesús extermine mi pecado, que mata ciertas cosas en mi vida, que quite ciertas actitudes, que no tenga piedad con esto, que tenga piedad de mi corazón para que yo viva, pero que no viva mi pecado, que no viva ninguna cosa que no es de Él. Y necesito que Él gane esa batalla. Yo someto a Él para que su palabra sea eficaz en mi vida. Por eso es tan importante leer la Biblia, leer su palabra, porque esa violencia de Jesús no es una violencia de armas, es una violencia, digamos, de su palabra, que es eficaz a cumplir lo que describe. Que su palabra se cumpla en nosotros, para que nos convirtamos en plenitud y seamos sus discípulos fieles. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.